Comentábamos al inicio del programa, pues ya está con nosotros aquí en cabina Eufemia Cuaya, regidora de salud en Tlaxcalancingo. Eufemia, muy buenos días, gracias por venir a aceptar la entrevista. Buenos días, gracias por su invitación. No, pues muchísimas gracias a ti. Y bueno, pues vamos entonces a empezar platicando acerca de, bueno, si nos puedes contar hasta ahora, hasta el día de hoy, cuál es el estado de la emergencia sanitaria del COVID-19 aquí en la comunidad. En la comunidad seguimos todavía, yo creo que no hemos pasado a la fase naranja como es en el estado. Tenemos varias familias, han disminuido las defunciones, sí, llevamos ya una semana sin tener defunciones de ese tipo ni nada. Pero los contagios en las familias continúan avanzando. Al final de cuentas, sabemos lo que es una pandemia a nivel mundial y entonces va a seguir avanzando mientras nosotros no tengamos los cuidados necesarios para eso. Estamos realizando una encuesta con los médicos de nuestra localidad para saber exactamente o aproximadamente, porque un número exacto a lo mejor no lo tenemos, pero sí aproximadamente hemos recolectado los médicos han estado muy colaboradores, nos han enviado ya algunos sus encuestas, otros todavía no las tienen, entonces estamos en espera para tener los números certeros, pero solo son 3 consultorios, no estamos hablando de más. De los 3 consultorios tenemos alrededor de 3 solamente, alrededor de 600 familias aproximadamente, enfermas de COVID, algunos se han recuperado, otros no. Pero las defunciones sí, esas las tenemos en el registro civil, pero sí tenemos aproximadamente 600 familias. ¿Por qué hablamos de familias? Porque nos dicen números, ¿no? Nos dicen, un ejemplo, 300 familias de posible COVID, enfermas de enfermedades respiratorias relacionadas a COVID-19, 120 confirmadas, pero todas ellas. Entonces, haciendo la suma total, aproximadamente llevamos 600 familias enfermas. Eso de 3 consultorios, nos faltan todos los demás porque estamos esperando a que nos entreguen sus encuestas y demás. ¿Cuántos consultorios son, perdón? Alrededor de 20. 20, solo aquí en Tlaxcalancingo. En Tlaxcalancingo, sí, solo Tlaxcalancingo, no estamos hablando de otra localidad, solo Tlaxcalancingo. Ok, muy bien. Y bueno, justo en esto que mencionas al inicio de que, pues, al parecer, bueno, dentro de la comunidad, pues, todavía no es como en el resto del estado, que ya se habla de un color como naranja en cuanto a este semáforo de alerta. Justo, pues, esto mencionar o preguntar que, pues, ante la reapertura ya de establecimientos no esenciales, como ya se permitió que se empezaran a abrir algunos establecimientos con aforo reducido, han habido modificaciones en el protocolo sanitario dentro de la comunidad, porque pues está este contraste, que todavía a lo mejor no se está como en naranja como en el resto del estado, sin embargo, pues hay disposiciones estatales que ya permiten como cierta reactivación por parte de la dinámica dentro de la comunidad. Bueno, en nuestra comunidad realmente nunca cambió porque no se cerraron los locales. Hubieron 2 o 3 que se cerraron 2 o 3 días, una semana más tardar y de ahí en fuera todo se volvió a abrir. Ya la responsabilidad nosotros, en coordinación del trabajo de presidencia completamente, en conjunto del Cabildo, se extendieron oficios y demás. Ya cada uno, de verdad, esto es un tema muy difícil, cada uno va decidiendo si lo realiza o no. Las precauciones se les enviaron con tiempo, los oficios se giraron, ya son 3 ocasiones que hemos girado los oficios a los diferentes establecimientos. Nos dicen, pero es que deben de verificar que realmente lo lleven a cabo. De verdad que pasamos, se les dice su cubrebocas, usted que está atendiendo lo debe de tener bien colocado, debe de hacer esto, sí, es que me lo quité porque iba yo a comer. Y entonces yo sí les he dicho, a ver, si va a comer no puede estar aquí, tiene que estar atrás comiendo y luego ya viene, a lo mejor dice no hay servicio 20 minutos y regreso. Pero la realidad de las cosas es que la gente sigue sin hacer caso. Es gente que, por ejemplo, nos dice, yo no creo en el COVID y no me puedes obligar a utilizar un cubrebocas. Al final de cuentas, estos locales son propiedad privada que nosotros no podemos transgredir. Pero también debemos de tomar en cuenta que esas personas están agrediendo a los derechos humanos de otras personas. Nosotros como seres humanos nacemos con un derecho que le llamamos inalienable,
no está escrito como tal, pero nacemos con el derecho a tener derecho a la salud. Y ese derecho, las personas que no están haciendo caso de tomar sus precauciones y todos están transgrediendo el derecho de otras personas. Así es. También mencionar, y bueno, otra pregunta que surgió también para esta entrevista. Recientemente en el medio de comunicación Lado B, pues bueno, hubo declaraciones de Sergio Juárez del Carmen, un profesor investigador de la Facultad de Ingeniería de Química de la UAP, y bueno, él hablaba acerca, por ejemplo, de la desinfección de suelos y también de mobiliarios o de espacios públicos, algo que, por ejemplo, pues también en las recientes semanas se pudo ver en cuanto a las camionetas que pasaban rociando, también que al interior de ciertos inmuebles. Entonces, pues bueno, de ahí surgen algunas preguntas. Por ejemplo, y es que él menciona que no existe una norma oficial mexicana, federal, no existe como un protocolo del cual pues surja hacia el resto de los estados y municipios. Entonces, preguntar aquí dentro de la autoridad de la presidencia auxiliar qué tipo de medidas o protocolos se consideraron para hacer estos procesos de desinfección, y también hubo gente que preguntó qué tipo de líquidos o desinfectantes estaban utilizando en estos rocíos. En la desinfección que estuvimos haciendo en los diferentes espacios públicos y en las calles y demás, son sales de amonio cuaternario. Cualquiera hora que nosotros tenemos derecho al internet y a la tecnología, lo podemos buscar, y se ha utilizado por mucho tiempo en los hospitales, en los restaurantes de grandes fábricas, en todos esos lugares. Es bien cierto que puede ser que alguna persona, pero es una entre 10,000 que pueda presentar salpullido o demás, pero de ahí en fuera no existen. Además son sales de amonio cuaternario y son biodegradables. Esa es una de las cosas importantes, porque bien lo decía este profesor, no existen normas ni reglas para ahorita en la pandemia, pero sí existen normas y reglas que nosotros que trabajamos en los hospitales y demás conocemos a la perfección y que manejamos dentro de una unidad hospitalaria. Excelente, sí, justo pues muy bien atinado comentario, porque también otra de las preguntas era saber a partir de qué tipo de líquido, qué tipo de químico se utilizaba para rociar, si se consideraba algún tipo de afecciones a personas con condiciones preexistentes, o también si había algún tipo de daño a plantas, insectos o animales. Entonces, bueno, ya teniendo en cuenta esto de las sales cuaternarias, pues ya también se tiene un poco más claro este tema. Sí, sobre todo por los rumores, ¿no? Que bueno, definitivamente en la pandemia pues han abundado, ¿no? Y que no se sabe pues que se está rociando, que ya es parte de la infección del virus y bueno, toda esta situación, ¿no? Y también porque algunas personas decían, bueno, no sé si afecta, ¿no? A las personas que tengan asma, por ejemplo, ¿no? O personas que tengan algún padecimiento similar. Y a mí me queda un poco la duda, no sé si nos podrías como explicar esto de los consultorios. Dices, hay 20 consultorios aquí en Tlaxcalancingo que a través de ellos están haciendo encuestas para saber cuántas familias afectadas hay por COVID-19. ¿Es así como está funcionando? Sí. ¿Es lo que entiendo? Sí, nosotros enviamos un escrito y sí se les envió. A ver, necesitamos saber para poder analizar realmente cuánta familia tenemos en Tlaxcalancingo. Sabemos que van a seguir diciendo que el virus no existe, que cuando andamos desinfectando las calles estamos regando el virus. Sabemos una infinidad de cosas, porque a través de la desinfección que hicimos hace unas 6 semanas aproximadamente, recibimos agresiones, gente que nos mandó hasta por no sé dónde, agarraron piedras, nos quisieron agredir y muchas cosas más, o sea, pero al final de cuentas lo que yo les digo, todo se calma si se acercan a nosotros y con mucho gusto se los explicamos, porque no estamos contribuyendo ni trabajando para que esto empeore. Lo que nosotros realmente queremos como presidencia, como cabildo, es que todo se disminuya, o sea, si se está trabajando en eso, pero al final de cuentas les vamos a decir esto es responsabilidad de cada uno de nosotros como seres humanos, así como nacemos con el derecho a la salud, también nacemos con el derecho y la obligación de cuidar de nuestra salud, nada más. Y lo de los consultorios es porque sí necesitamos saber aproximadamente, no van a ser cifras exactas, pero sí un aproximado, porque son los médicos los que nos van a otorgar esos números, son ellos los que de alguna manera nos van a decir, pues esta es la familia, este es el número de personas que hemos atendido, ¿no?
Entonces eso es el número de personas que atendieron aquí, aparte de las que se fueron a los hospitales, aparte de los que fueron atendidos por otros médicos en otros lugares, porque no todo han sido defunciones, algunos sí se han recuperado y están muy bien, lo dicen, yo puedo decir que me recuperé, estoy trabajando, muchos de ellos nos van a dar sus testimonios, en un breve tiempo va a haber un testimonio de cómo ellos han sufrido las consecuencias después de, o sea, sí se recuperaron, sí están trabajando ya se incorporaron y todo, pero recordemos que esta enfermedad deja secuelas, entonces ellos nos van a hablar después de sus experiencias en un breve tiempo, no sabemos exactamente, tenemos que recuperar primero todas las encuestas y posteriormente tendremos pues vivir de la gente que lo ha padecido, ¿no? Claro. Y una pregunta más, una vez que ustedes identifican los médicos o los consultorios que hay aquí en la comunidad les hacen entrega de estos datos, ¿ustedes tienen algún como acercamiento con las familias para darles el seguimiento o cómo está haciendo esa parte? No, porque precisamente debemos de guardar la integridad de cada paciente, no estamos solicitando nombres, imagínate, Okay. No, eso es transgredir el derecho de guardar el secreto profesional de los médicos. No, son números exactos, o sea, solo son números porque no podemos hacer esto otro. Se ha estado apoyando a la gente que se ha acercado a nosotros a Presidencia, que nos han pedido, por ejemplo, desinfecciones de sus casas y cosas por ese estilo, pero nosotros no podemos transgredir el derecho profesional ni ético de nadie. Muy bien, entonces, solamente ya para concluir, ¿algún comentario adicional que quieras hacer para la gente de Tlaxcalancingo, sobre todo para que no bajen la guardia y sigan cuidándose entre todos dentro de la comunidad? Las medidas de precaución ya las conocemos. Yo les he dicho sin cansarme y infinidad de veces, cuidemos nuestra sana distancia, utilicemos el cubrebocas si vamos a espacios públicos. Hay gente que dice, es que me duele la cabeza. Bueno, hay que aprender a respirar con el cubrebocas porque también eso se aprende, no se puede así como que de repente sí, cuando uno lo empieza a utilizar dice uno, no, ya no puedo, no, esto es aprender poco a poco, enseñarle a los niños porque esta va a ser nuestra nueva realidad por todas nuestras vidas. No todo el tiempo vamos a utilizar así el cubrebocas como ahorita, va a haber un tiempo en que vamos a dejar de utilizarlo. Si estamos en nuestra casa no tenemos por qué usarlo, estamos en nuestra casa, pero ojo, si vamos a abrir la puerta, si alguien nos va a dejar el agua, la carne, el pollo, lo que no, o hasta incluso las verduras, ¿no? Si las pedimos a que nos las lleven a domicilio, debemos de utilizar cubrebocas. ¿Por qué? Porque no sabemos si la gente que está trabajando y que ha tenido contacto con la gente de fuera pueda estar ya contagiada y además ser portador sano, porque eso se nos está dando mucho. Hablaban cifras de que aproximadamente para septiembre el 70% de la población vamos a estar contagiados. Esas son las cifras que hablan a nivel estado, ya no a nivel nacional, sino en el estado, que el 70% de la población. ¿Por qué? Porque abrieron todas las tiendas y la gente, bueno, yo vi el primer domingo que abrieron Angelópolis, estaba a reventar y los carros daban vuelta. Recordemos que si nuestra salud, porque nuestra alimentación no ha sido muy buena en muchos años y consumimos, ¿cómo dice la canción esta de churritos, papitas, sí, todo ese y tipo demás, de comida. Exacto, comida chatarra para ser más exactos? Entonces, pues nuestra salud no está muy bien, además si soy portador de diabetes, hipertensión, cáncer, mujer embarazada, niños menores de 10 años son las más susceptibles a contraer. Eso no quiere decir que nosotros seamos inmunes, claro que no, nosotros también debemos de tener nuestros cuidados y todo. Entonces, lo que nosotros invitamos a la población es que sigan con las medidas, ya las conocen, la sana distancia, el uso de cubrebocas, si andas en la calle el uso de alcohol gel, si estás en tu casa pues con agüita y jabón es suficiente, si estás en otro lugar, no estás en tu casa pero estás en un lugar donde te puedes lavar las manos, no utilices el alcohol gel, está el agua y jabón, con eso es suficiente, con un buen lavado de manos es suficiente, no te toques la cara si andas en la calle, sobre todo si no te has lavado las manos. ¿Por qué? Medida de la forma de transmisión, ojos, nariz, boca, son por las mucosas. Entonces esa es la manera en que nos tenemos que cuidar a todo el mundo. Claro, ahorita que mencionabas estos padecimientos, ¿no? Que ya tenemos por la mala alimentación, la diabetes, etcétera. Aquí, bueno, no sé si tengas el dato aquí en Tlaxcalancingo, cómo ha sido, cuáles
qué rango de edad o con qué padecimientos se han registrado aquí los casos de COVID-19, porque los miércoles hablamos, ¿no?, con el doctor Mauricio Rodríguez, que es vocero de la UNAM para este tema del COVID-19, y pues también nos platicaba, ¿no?, de que en otros estados, en otras ciudades o regiones, a pesar de que sí, los abuelitos son los más vulnerables, pues también se estaba dando muchos contagios en jóvenes, ¿no? Entonces, aquí en Tlaxcalancingo, ¿cuál ha sido la población y qué padecimientos se han presentado más? Bueno, aquí no hemos tenido una edad así como para decirte de todos los jóvenes de 30 a 40, no, han sido más o menos una población desde los que van a adultos mayores de 70 años a los de 30 años. Hemos tenido también gente de 25, 22 años enferma. Han tenido que ver muchos factores. Realmente lo que nosotros hemos estado observando es que tienen enfermedades agregadas y aparte obesidad. Aparte de los padecimientos que ya te dije. La obesidad. Sí, es para poner atención, ¿no? Justo en este tipo de y situaciones. Sobre todo, por ejemplo, lo que se ha dado en jóvenes es por la mala alimentación. Es la mala alimentación porque ellos son los más rebeldes. De alguna forma, o sea, tú sírveles un plato de verduras y ¿por qué me vas a dar eso, no? No me lleno, dame algo más, ¿cómo dicen ellos? Dame algo más solidito para que mi estómago se llene. Ese es el problema. Y el estar ingiriendo bebidas alcohólicas en la calle, el estar tomando el refresco dirían, vamos por la coca, por ejemplo, en los lugares de trabajo, ¿no? Que son grandes, no son grandes, pero por ejemplo, si hay 10, 15, van por la coca y se la reparten, y entonces hacen un circulito ahí, y si alguno se contagió en algún otro lado, pues ya en ese momento, a lo mejor todos usan cubrebocas, todos se cuidan, pero a lo mejor no te diste cuenta y tuviste contacto con alguna persona enferma, y no te lavaste las manos, y te limpiaste, te tocaste la cara, te tallaste los ojos, porque eso es algo que tenemos muy en común de hacerlo. Entonces eso nos da a que ya te enfermaste, y a lo mejor tú no lo sabes porque eres portador sano, a lo mejor tú ni te afectó porque eres joven, porque tienes la edad, pero a la hora de tomarse a juntar y tomarse el refresquito en conjunto, pues ya estornudaste, ya tosiste, o hasta solo hablar. El hablar, recordemos que cuando hablamos expulsamos gotitas de flush, con eso es suficiente para que los demás se contagien. Y así se ha dado. Entonces no tenemos así como un solo rango de edad, ni solo si han sido los diabéticos o hipertensos. Aquí han ido así como... Ha sido muy amplio. Muy bien, amplio, ¿no? Y muy general, sí. Bueno, y pues justo por este tema de que ha sido tan general el rango de personas que se han contagiado y tan diverso, pues bueno, reforzar la idea de que entre todos en la comunidad pues tenemos que pues cuidarnos, ¿no? Sí, sobre todo, ya alguna vez lo había dicho, si necesitan apoyo para desinfección de sus casas, comuníquese a Presidencia. Lo que sí necesitamos, porque de alguna manera sí lo necesitamos, es IFE, CURP y comprobante domiciliario. ¿Por qué? Al final de cuentas, porque nosotros como Presidencia Auxiliar se contrató a una empresa particular, y entonces estos documentos que les pedimos es para lo del control de gastos y demás, y comprobación de gastos, porque eso lo tenemos que hacer. Muy bien, entonces para confirmar, entonces sería credencial de elector, bueno, INE, CURP y comprobante de domicilio, si gustan que Presidencia Auxiliar los apoye con la desinfección de sus hogares o espacios en general. Sí, claro que sí. Excelente. Entonces, pues bueno, Eufemia, pues muchísimas gracias por aceptar venir a la entrevista, y bueno, pues quedamos en contacto para seguir platicando todavía, pues de aquí en adelante, pues cómo va desarrollándose pues este tema de la emergencia sanitaria aquí en Tlaxcalancingo. Claro que sí, con mucho gusto.